podcast, bajo el discurso de una supuesta soberanía, Parlamento y Ejecutivo están rifando el país. De Ricardo Martín Almada, 2012. Voz en off, Miguel Yegros. Episodio 2. Sean todos bienvenidos. Reservas unipolares impondrán un nuevo mundo unipolar. Reservas dilapidadas para el beneficio rápido significarán el agotamiento inmediato. Reservas monopolizadas implican el monopolio del poder mundial. La Guerra Fría, que se libran en el campo del enfrentamiento de pueblos desarmados contra mercenarios con armas de alta tecnología, en el de las ideologías, en las comunicaciones, la saturación mediática, la creación o destrucción de identidades, la fabricación de mundos ficcionales que encubren o suplantan el verdadero, el control de mecanismos informáticos que movilizan o paralizan tecnologías. ¿Qué han logrado en estos regímenes de Horacio Cartes, sucesores y ulteriores? La instauración de la antipolítica. El manejo de las masas mediante gerencias comunicacionales o sujetos mediáticos controlados por el gran capital. La conversión de lo político en mero custodio del poder financiero. Despotismo ideológico que manipula la conciencia de nuestro pueblo con el fin de anestesiarla e impedir que el pueblo dirima la cuestión de soberanía. Debemos manifestarnos para mostrar al mundo que el país resiste y denunciar la complicidad entre burocracias inútiles, políticos corruptos, oligarquía vendida al gran capital. Desde que la doctrina de seguridad nacional de los años 60 se mostró incapaz para el imperio de manejar su patio trasero, el consenso de Washington abrió paso a las democracias limitadas como forma de control social, económico y político de América Latina. Democracia esta, que tenía como condición excluyente su adscripción al Dios mercado, a la libertad del mercado, con mayúsculas, que nos haría partícipes directos de la globalización y la modernidad. El individuo entonces reemplazó la solidaridad. El éxito hoy, aún mañana posible. El voto a la utopía. El carguismo a la lucha y el manejo político a la ideología. Se había terminado el Estado-Nación y comenzaba el mando del Grupo de los 7 a cargo del Ejecutivo Mundial, la ONU como supuesto parlamento, el FMI, el BM y otros, fungiendo de verdaderos ministerios de economía, la OTAN como la Fuerza Armada Mundial, la OMS como Ministerio de Salud y la UNESCO como Ministerio Mundial de la Educación. Todo armadito para que los países dejen de preocuparse de problemas económicos e internacionales y solo contengan los conflictos sociales internos con cuotas, partes de recursos excedentarios para los pobres y desposeídos. Recursos, por supuesto, otorgados por créditos que endeudaban al país por parte de los organismos internacionales. Esa cultura dominante por más de 30 años, fraguada en el dolor de los genocidios sucesivos, el de la dictadura primero y el social después, sigue vigente hasta hoy
ya que atravesó generaciones de jóvenes que se iban incorporando a la vida activa, social y políticamente. Mi intención es que todos abramos bien los ojos, y esta vez sí, ante una nueva campaña de desinformación, de la cual normalmente somos presas fáciles, porque hay medios de comunicación locales que la respaldan, además de las eminencias que tenemos por gobernantes arrodillados ante el imperialismo. Quiero aclarar en forma sencilla a todos los compatriotas lo que implica hacer respetar la soberanía nacional en cuanto a sus recursos se refiere. Las señales para canales de aire y radio, así como sus recursos naturales, fuerzas energéticas, espacio aéreo, sus tierras, ríos, costas, fronteras, etc., son propiedad exclusiva de una nación y deben ser administradas y protegidas por su gobierno. Estos recursos deben ser explotados por el gobierno para beneficio de la nación y su pueblo, buscando optimizar su bienestar económico, pero salvaguardando su equilibrio político, social y cultural. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegro.